Buenos días. Vamos a ver hoy el tema de la infraestructura de datos espaciales y la gestión de la información geográfica. Dentro de la información geográfica a nivel nacional e internacional existe un concepto que se llama IDE, lo que significa infraestructura de datos espaciales. Las infraestructuras de datos espaciales pues son todo el conglomerado de información, de repositorios de datos, que las entidades coordinadas a nivel nacional e internacional pueden proveer información geográfica, generalmente atada a lo que estamos viendo aquí en este gráfico: estándares, políticas y gestión del conocimiento. Sí, en este caso recordemos que Colombia tiene unas denominaciones del manejo de la información, en este caso lo que se denomina datos abiertos. Dentro de las políticas de datos abiertos y toda la información digital del Estado, todos los estándares y todo lo que manejamos a nivel, digamos, gubernamental, la información geográfica hace parte de esto, ¿sí? Es un recurso tecnológico, es una TIC, entonces tenemos que estar ajustados a ciertos estándares, ciertas políticas y principalmente a la gestión de ese conocimiento a través de un concepto que se denomina infraestructura de datos espaciales. Entonces, la infraestructura de datos espaciales que interviene principalmente, pues tenemos una comunidad, en ese caso, o un productor de información geográfica, un usuario, o sea, un usuario ya sea sencillo, un usuario como un ciudadano, o un usuario avanzado como una entidad o otra, digamos, dependencia de una entidad que esté trabajando o produciendo información. También pues está el mismo productor que a la vez puede ser usuario. En este caso, ¿sobre qué hace uso? Sobre datos, y esos datos de información geográfica generalmente utiliza datos fundamentales. Los datos fundamentales, ya lo veremos un poco más adelante, son la información más básica que se requiere a la hora de trabajar con este tipo de información. Esos datos fundamentales, que generalmente es la base cartográfica, topográfica básica, o sea, la cartografía base, datos comunes que podemos encontrar como elevación, los datos geodésicos, deben estar estandarizados, utilizando ciertas normas y ciertos tipos de información que debemos compartir. Dentro de estos estándares, entonces, se debe tener unas especificaciones técnicas de calidad, de metadatos, que son los datos de los datos asociados a cómo se crean las capas, cómo se crea la información geográfica. Debe estar organizada en un catálogo y debe tener una referencia de información. En este caso, eso permitirá la interoperabilidad de la información geográfica. En este caso, esa interoperabilidad a partir de la comunidad, los datos fundamentales, los estándares, pues no va a permitir que se den una interfaz de acceso, en este caso una red de acceso en el cual pues tenemos principalmente la infraestructura tecnológica, los geoportales, que es donde se ofrece la información geográfica generalmente, y pues una interfaz que va a definir tiempos y respuestas en cuanto a cómo se provee esa información. Dentro de todo este proceso, pues las políticas de manejo de información, pues tenemos el modelo de la infraestructura de datos espaciales de Colombia, los acuerdos nacionales e internacionales en los cuales nosotros hacemos uso y estandarizamos la información, cómo se debe acceder y se debe usar la información geográfica, en este caso las entidades productoras como el IGAC, el DANE, muchas de las entidades de nivel nacional que producen información deben tener un acceso y un uso de esa información, sobre todo si es pública. El precio de la información geográfica, en caso tal que se venda o que se distribuya de alguna manera con algún costo, y los roles y las responsabilidades obviamente de la salvaguarda de la información. Recordemos que la información producida pues es un recurso principalmente económico.
Desde el punto de vista entonces nacional, tenemos distintas jerarquías en las cuales se maneja o se desarrolla la infraestructura de la información geográfica en el país. Obviamente esa jerarquía va desde el nivel nacional, gubernamental, institucional, hasta niveles, digamos, más sectoriales. En este caso, como los municipios o los departamentos. Trabajando sobre múltiples temáticas. Como los sistemas de información geográfica, se puede trabajar una gran variedad de temas, ¿sí? Que tienen que ver obviamente con un aspecto que impacta principalmente a la sociedad, y a esa sociedad pues le impacta principalmente con la información que desde el punto de vista geográfico puede obtener. Aplicando tecnologías, en este caso pues los sistemas de información geográfica son la base de todos estos estudios, de todos estos soportes de geoportales, de catálogos digitales, de información proveída desde el punto de vista geográfico. Pues el SIG es la base del desarrollo de todo esto. En cuanto a la generación de la infraestructura de datos espaciales, en este caso pues en el mundo viene adelantándose unos procesos de generación de infraestructura desde hace ya varios años. Colombia está en esta, digamos, integración. La primera generación de las infraestructuras de datos espaciales pues se ha dado a niveles nacionales. Generalmente los modelos adoptados por las entidades geográficas que generan la información, en este caso el IGAC, entidades como el DANE, como los ministerios, digamos el sector gubernamental que maneja información a nivel nacional. Luego de haberse implantado los sistemas nacionales de infraestructura de datos espaciales, se empezaron a desarrollar el sector gubernamental y académico, ¿sí? Entonces podemos ver que ya hay muchos portales, geoportales, sistemas de manejo de información a nivel local, ya sea desde el punto de vista regional o desde el punto de vista municipal. Pues aquí en Cali nosotros tenemos un sistema digamos local, que es el de la infraestructura que maneja la ICDE de Cali, así como Catastro y otros distintos sistemas de información geográfica que se interconectan. En ese caso, esos son, digamos, las infraestructuras de segunda generación. Y la última o tercera generación es cuando ya se hace el integramiento de las escalas, ya desde la primera generación hasta la última, que puede ser el sector privado. La información que se genera, cartografía que se genera a partir del sector privado, del sector económico, del manejo de datos que tienen las entidades privadas. Podríamos poner un ejemplo, la Asociación de Cañeros, que tienen sistemas de información geográfica exclusivos para el manejo de su información referente a su modelo de negocio. En ese caso son ICDES, son infraestructuras de datos espaciales, obviamente a nivel, digamos, de una escala más local y de un sector, en este caso social privado. ¿Cómo se hace entonces la gestión de la información? Pues la gestión de la información principalmente busca optimizar los procesos de captura de información, en este caso las bases de datos cartográficas o geográficas, minimizar las operaciones redundantes, o sea, tratar de ofrecer la mejor calidad en cantidad de información. También reducir las pérdidas y las demoras de datos, obviamente utilizando la infraestructura tecnológica. Se mantiene actualizada la información de cómo se ha creado esos productos, principalmente a través de los metadatos, y se promueve el intercambio de datos a partir de la información digital. Entonces, un ejemplo de esto es que anteriormente, para poder acceder a la cartografía base del país, se tenía que ir, digamos, a una oficina del IGAC territorial donde se buscaba a través de un mapa análogo cierta zona del país que nosotros quisiéramos tener la cartografía, y teníamos que comprar una plancha cartográfica, digamos, de manera análoga en una fotocopia o en una copia heliográfica. En ese caso la información pues era análoga, muy difícil, borrosa, mala calidad y principalmente era costosa, se tenía que pagar. Actualmente pues el intercambio se hace digital, la información no se cobra, y si se cobra de pronto el medio en el que se transmite, digamos que la entidad tenga que quemar un CD o guardar la información en un disco duro, tendrían entonces que pagar, de pronto es el acceso al medio.
Dentro de este contexto entonces de cómo se gestiona esta información, pues nosotros tenemos distintos aspectos, principalmente operacionales, comerciales, técnicos y organizacionales. Obviamente tenemos entidades que manejan información. Un ejemplo, hablemos de la entidad como el IGAC, que tiene datos históricos, datos de mapas antiguos, primeras versiones, escalas, primeros estudios. En ese caso, la información geográfica, así como la información documental, se debe preservar, se debe guardar repositorio. Entonces los mapas antiguos en papel se deben escanear y eso ayuda a la conservación generalmente en repositorios de datos digitales, para evitar obviamente que en algún momento, si el medio físico como el papel, que tarde o temprano se degradará, pues quede una copia que pueda servir para tener un repositorio. Desde el punto de vista comercial, pues todo lo que tiene que ver con el acceso, licencias, derechos, estándares, las certificaciones, los precios, si se hace venta al público o no, si se comparte entre entidades, qué acuerdos de información, cómo comparto la información, cómo se accede a esa información, qué restricciones tengo yo, a quién le atribuyo los datos de creación. Desde el punto de vista técnico, pues las bases de datos, generalmente los sistemas de referencia, todo lo que tiene que ver con formatos, estándares y la calidad de la información. Y desde el punto de vista organizacional, pues el apoyo, las alianzas de múltiples entidades a los procesos de mejora y digamos de eficiencia, en este caso en el Estado, pues que todas las entidades que utilizan cartografía pues centren sus esfuerzos en compartir datos, en no redundar en la compra de información. Digamos, una imagen de satélite que la compre un municipio y que la puede utilizar otro municipio o otra entidad, pues debería tratar de apoyarse para que no se redunden en gastos. Los datos fundamentales, entonces, dentro de este proceso de la información que nosotros compartimos, pues es el principal requisito. O sea, muchos de las infraestructuras de datos espaciales en el mundo tienen de entrada los datos fundamentales. ¿Y qué son los datos fundamentales? Pues son esos datos básicos de cobertura nacional o local que necesitamos para entender, para analizar desde el punto de vista geográfico o geoespacial cualquier cosa, ¿sí? Entonces un dato fundamental obviamente a nivel nacional, a nivel local o a casi todas las escalas son la cartografía básica. Entonces un mapa que tiene información cartográfica unos 100.000, unos 25.000 es un dato fundamental. La hidrografía es un dato fundamental. La toponimia es un dato fundamental. Las curvas de nivel son datos fundamentales. Sí, entonces esos datos yo los utilizaría, son una base muy importante para hacer un análisis temático. Entonces, los datos fundamentales son los elementos que generalmente están disponibles a nivel de una infraestructura de datos espaciales. Sí, entonces son la base para generar otros análisis, como son las imágenes de satélite, la cartografía básica, los datos tomados con sistemas de posicionamiento global, etc. Aquí vamos a ver algunos ejemplos puntuales de estos datos fundamentales. Entonces, el control geodésico. Recordemos que para poder ubicarnos dentro de Colombia y digamos a nivel terrestre, Colombia maneja un sistema, un estándar de posicionamiento de su datum y de su proyección, y para eso necesita tener un control geodésico, ¿sí? Una toma de datos de altísima precisión en el cual nos va a dar las referencias para poder atar mediciones precisas en la Tierra. Entonces, si yo necesito hacer una obra civil, necesito hacer una cartografía de alto detalle, necesito tener mediciones de muy alta precisión desde el punto de vista ambiental, etcétera, pues voy a utilizar datos fundamentales, en este caso del control geodésico. Sí, para eso pues necesitamos unos datos mínimos como el nombre, la identificación, la latitud, la longitud, la altura ortométrica, que es la que es sobre el terreno, y la elipsoidal, que es la que es basada sobre el elipsoide, ¿sí? La medida a partir de los datos de diferencia de altura sobre el elipsoide. Y obviamente pues todo eso va a coincidir básicamente en un metadato. Esto nos serviría para tener los puntos de control geodésico alrededor del país. Podemos saber mínimamente los datos para poder hacer una referencia de alta precisión.
Las ortoimágenes o fotos, satélite, todo lo que tiene que ver con cartografía, pero principalmente los procesos con ortorrectificación que tengan correctamente georreferenciada la forma del territorio colombiano, nos sirven pues para extraer información geográfica. Básicamente se deriva información a partir de sensores remotos, entonces esta es una información fundamental. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los institutos de investigación, ministerios, bueno, casi todas las entidades del Estado utilizan información de sensores remotos para algún proceso. Por eso, hace muchos años se está buscando que se desarrolle el satélite colombiano. Parece que este año o en el gobierno de Iván Duque se estaba planteando la compra del satélite, pero con los procesos económicos que llevamos parece que está un poco complicado. Dato fundamental entonces también la elevación, quizá uno de los datos más importantes. Ya estudiamos entonces en el modelo de elevación, cuando trabajamos con datos de elevación, lo importantes que son, porque de ellos podemos derivar muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista físico. Entonces, esas referencias tridimensionales, los contornos, la vista tridimensional, la elevación, la altitud, pues nos sirven para múltiples estudios y son la base de múltiples desarrollos desde el punto de vista geográfico. Las redes de transporte, todo lo que tiene que ver con instalaciones, la parte básica de esos datos, vías, caminos, aeropuertos, túneles de infraestructura, obviamente está basado principalmente en la planificación urbana, en el desarrollo, en todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Obviamente la infraestructura y los datos de información como el transporte pues son datos fundamentales. La hidrografía, elementos superficiales de agua, todo lo que tiene que ver con lagos, estanques, ríos, canales, la línea de costa desde el punto de vista marino, la parte oceanográfica y digamos todo lo que tiene que ver con el análisis desde el punto de vista hidrográfico, pues tiene que de alguna manera que ver con el ambiente y con los análisis del recurso hídrico y natural. Desde el punto de vista político administrativo, pues todas las áreas geográficas gubernamentales, los límites municipales, departamentales, territoriales, nacionales, límites internacionales, fronteras, áreas de manejos especiales como parques nacionales, zonas de reserva, límites de comunidades indígenas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la delimitación administrativa y política del país, pues es un dato fundamental. Y es fundamental porque lo necesitamos para hacer muchos estudios y muchos análisis. Quizá uno de los elementos más importantes de los datos fundamentales pues es el catastro. El catastro es el que hace el inventario de los bienes inmuebles del país. Entonces todas las construcciones donde se soportan los derechos de la propiedad de la tierra, digamos soporte de la teoría del mercado o del libre mercado se basa sobre todo en el derecho a la propiedad de la tierra. Entonces el catastro es esa herramienta principal que nos da el derecho a ver, a manejar la propiedad privada, pública o privada y digamos a tener ese inventario. Entonces todo esto está atado a una información jurídica que incluye desde el punto de vista jurídico, económico, social. Entonces el catastro es un dato fundamental desde el punto de vista geográfico. Y finalmente pues los datos de los nombres geográficos, la toponimia, que es una referencia espacial. Entonces los nombres de todos los lugares, digamos la toponimia es el nombre del lugar donde hay algo. Entonces Cali, Santiago de Cali, pues el nombre es un toponímico. Si vamos a Popayán, entonces Popayán es un toponímico, es el nombre de la ciudad porque viene de un cacique que vivía en esta área que se llamaba el cacique Payán, y a partir de esos nombres digamos históricos y toda la evolución de un lugar tiene generalmente asociada un nombre toponímico. Entonces los nombres geográficos, la toponimia es un dato fundamental para poder identificar las zonas o lugares. Dentro de nuestros datos fundamentales para presentar y para compartir en la información geográfica, generalmente la misión o la visión de una entidad pues tiene que tener unos criterios básicos, ¿sí? Principalmente debe trabajar sobre alguno de los modelos de representación. En este caso ya lo venimos trabajando y estudiando, la representación vectorial. Muchos de los datos fundamentales que encontramos
disponibles son vectoriales, aunque también nuestro dato fundamental puede estar basado en una representación raster como una imagen de satélite o una clasificación de algún tipo de uso de suelo o algún elemento representado en raster. Muchos de esos modelos están llevados por un modelo que se llama modelo de entidad-relación, que es ya cómo se estructura una relación desde una base de datos, digamos, geográfica, y relaciona la estructura lógica de algo que estemos entendiendo en la realidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estructuramos la cartografía y tenemos una base de datos bien organizada, pues tenemos que tener una codificación. Aquí vemos un ejemplo, esto de pronto lo vemos un poco más adelante cuando veamos la parte de Corinne Lancover y otras definiciones de los catálogos de objetos que maneja el país. Pero básicamente nosotros codificamos dentro del punto de vista del manejo técnico de la cartografía ciertas cosas. Entonces los temas, los códigos, las carreteras, el IGAC tiene una estructura para definir con un código cada uno de los elementos cartográficos. En ese caso, pues esos elementos y esa codificación la manejan los países, y cada país pues tiene su estructura de cómo codifica su información cartográfica. Obviamente asociado a lo más importante para la cartografía de cada país, que es su marco de referencia, en este caso desde el punto de vista de la proyección y desde el punto de vista del datum. Nosotros pues manejamos Magna Sirgas desde el año 2005 que se crea la resolución, y desde el 2009 que se empieza a implantar. A partir de esos años pues todas las entidades gubernamentales públicas y todas las entidades privadas tienen que estar acorde a que su cartografía, la producción y generación de cartografía debe estar atada a un sistema de proyección desde el punto de vista oficial como es Magna Sirgas. Cuando manejamos distintos niveles de detalle, entonces la resolución, el nivel de tamaño de píxel y los procesos de generalización y de cambios de escala pues deben estar también estandarizados y obviamente referenciados para que los sistemas sean compatibles unos con otros. En este caso pues muchos de los sistemas a nivel de detalle de píxel, desarrollo de las escalas, sobre todo la cartografía básica pues ya está acordada. Nosotros tenemos cartografía que va desde 1.5000 a 1.500 generalmente en las planchas cartográficas. Pero también pues tenemos información topográfica, tenemos información de imágenes de satélite, etcétera, etcétera. Dentro del proceso entonces de la infraestructura de datos espaciales y que toda esta información que compartimos entre entidades nacionales, locales, privadas, pues debemos cumplir estándares de calidad, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo del lado derecho donde una imagen nos muestra los límites de un polígono. En este caso pues el polígono amarillo tiene mayor nivel de detalle versus el polígono azul que tiene un menor nivel de detalle. En este caso pues a alguno de estos deben haber tenido un proceso de generalización. Entonces yo tengo que definir qué tipo de generalización, a qué escala, de qué fuente, qué producto estoy haciendo esto, y aplicar obviamente metodologías y procesos estandarizados de sistemas de información geográfica. Lo que ustedes están aprendiendo en esta materia pues básicamente da una base de cómo se empieza a requerir, a cumplir criterios de calidad, porque obviamente alguien que maneja información geográfica pues tiene que haber hecho un estudio previo, tener un conocimiento de qué es una proyección, qué son los elementos vectoriales, raster, etcétera, etcétera. Entonces aplicar procesos y para los procesos y los productos posteriores un sistema de calidad, o sea, una estandarización y una cierta metodología clara de cómo se ejecuta y se desarrollan estos elementos. ¿Sí? Entonces los valores de calidad, si en el ejemplo que vemos aquí, pues un valor de calidad, la precisión, en este caso también tenemos un desplazamiento, pues si nosotros entregamos una cartografía con un desplazamiento en una escala X, sabemos que deberemos tenerla ajustada a ciertos niveles de detalle y en cierta proyección pues estaríamos incumpliendo un estándar principalmente como el de la posición geográfica. Entonces todo esto se debe documentar cuando se hace un control de calidad, se debe especificar, sobre todo en los procesos derivados de sensores remotos se hace mucho control de calidad y que tengan la consistencia espacial, ¿sí? Entonces que la figura, la geometría
sea consistente con la realidad y que no sea, digamos, tenga errores o tenga mal proceso de digitalización o de interpretación. También que sean consistentes desde el punto de vista temático, que las leyendas, los polígonos, las áreas coincidan unas con otras y que no haya, digamos, errores topológicos, que es muy común en ciertos aspectos. A todo esto, pues la documentación, un mapa, todos los mapas desarrollados desde el punto de vista técnico siempre están acompañados de una documentación técnica, de un proceso. Mínimamente a niveles tecnológicos ahora se acompaña ese dato técnico y se denomina metadato. Entonces, yo como hice una capa, como hice la interpretación de una imagen de satélite que me generó una capa de uso de suelo, esa capa de uso del suelo debe tener un metadato que me debe indicar cómo es el proceso de desarrollo de eso. Y cuando tenemos datos que producimos y compartimos por internet, generalmente pues deben estar asociados los metadatos. Muchos de estos procesos de la cartografía de los datos fundamentales de la información que utilizamos desde infraestructuras de datos espaciales, pues va a tener un mantenimiento y una actualización. El ejemplo es el catastro. El catastro debe estar actualizándose constantemente y manteniéndose constantemente para definir, digamos, ciertos criterios y ciertas bases que van a ser constantemente actualizadas. Entonces el catastro es un proceso que constantemente está siendo actualizado, maneja archivos históricos cuando se hace revisión de los estados de la propiedad y procesos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y todo está asociado a una documentación generalmente de los cambios. Cuando se hace desenglobe de un predio que venía de un predio anterior y se parte en 4 nuevos, pues entonces se debe guardar ese histórico de dónde vino, porque en algún momento se puede retomar los datos históricos de los procesos. Un ejemplo muy común es el catastro. Dentro de esto, entonces, como vemos, tenemos una gran cantidad de información geográfica que tiene unos estándares y debe ser interoperable entre todos, ¿sí? Nosotros a niveles conceptuales, cuando definimos un sistema de información geográfico para una empresa, para una entidad a nivel, digamos, macro, se debe definir un modelo conceptual, que es cómo se ha de organizar de manera lógica toda esa información. A nivel nacional y digamos desde el punto de vista de la cartografía se maneja lo que es el catálogo de objetos. Ya veíamos que cuando hacemos un mapa pues tenemos unos símbolos y unos objetos específicos. Entonces yo les ponía el ejemplo del avión, que es un símbolo. En ese caso, cuando nosotros tenemos un catálogo de objetos identificado y manejado por el país, el estándar del símbolo del avión pues será dentro de nuestro catálogo de objetos a nivel nacional, que para ejemplos prácticos en casi toda la cartografía oficial o que genere una entidad, pues ese objeto deberá ser catalogado como un aeropuerto. El catálogo de objetos lo veremos un poco más adelante en otras clases, pero en este caso pues esa interoperabilidad me permitirá que podamos compartir información porque tenemos estándares. Un ejemplo de los estándares es la base de datos de catastro, que se puede compartir con la alcaldía de Santiago de Cali porque está en un formato shape de ArcGIS, ¿sí? Entonces ellos manejan ArcGIS y pueden hacer compartir la información fácilmente de una capa, de un dato que ellos necesitan, y enviársela, por ejemplo, por correo electrónico a otra persona que estará necesitándola en la alcaldía. Si manejaran otro sistema de pronto que tuviera o otro formato, pues entonces tendrían que convertirlo, ¿sí? Para poder pasarlo a Shapefile, para que la entidad que en este caso recibe la información pueda leer esos datos sin ningún problema. Entonces los estándares son esos elementos en los cuales nosotros nos ponemos de acuerdo para poder intercambiar la información. Aquí vemos una lista general de los datos fundamentales, ¿sí? Como se han manejado al principio, todavía esto se sigue trabajando desde hace muchos años, pero en general tenemos de acuerdo que el catastro, el control geodésico, las elevaciones, las profundidades, en este caso la batimetría, la hidrografía, los límites de las entidades territoriales, todo lo que tiene que ver con transporte, sensores remotos desde el punto de vista de las ortofotos, que son las imágenes que son correctamente corregidas con el entorno y la forma del terreno, todo lo que tiene que ver con ecosistemas, áreas protegidas, suelos, geomorfología. Estas capas que vemos aquí son datos fundamentales. Muchas de las entidades del país
desde el punto de vista oficial, ambiental, van a necesitar estos datos para poder trabajar y poder entender cualquier fenómeno que estudien o que desde su punto de vista misional pues tengan que prever información o analizar ciertos aspectos. Vemos aquí un ejemplo sencillo de dos fuentes de datos fundamentales. Una es el Banco Nacional de Imágenes, que es un repositorio donde están todos los sistemas de todas las imágenes de sensores remotos que compra el Estado desde el punto de vista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de muchas entidades del Estado, en los cuales se invierte cientos de millones de pesos, y esos dineros pues obviamente deben ser utilizados de la mejor manera. En este caso, un ejemplo es cuando el IGAC compra una imagen de satélite o una foto aérea o hace un vuelo. Esos datos son de uso público y en muchos casos los datos de uso público se pueden compartir porque las licencias de las imágenes se compran con licencias para usos múltiples. En este caso, en el lado izquierdo pues vemos el SIG de ordenamiento territorial, un SIG muy antiguo que ya es de los primeros geovisores que se montó en el país, que tiene muchísima información temática compartida principalmente por los departamentos y municipios. En este caso se suben al sistema de ordenamiento territorial porque vienen estas capas principalmente de todos los estudios de los planes de ordenamiento territorial. A nivel país, cuando nosotros necesitamos buscar información de ordenamiento territorial, si no la encontramos en un geoportal o en unos datos de la alcaldía en la que estemos buscando, podemos entrar al SIG de ordenamiento territorial o SIGOT, que encontraremos mucha información de ordenamiento territorial, no solo de los municipios, sino del DANE y de gran cantidad de entidades. Entonces nosotros tenemos una gestión de información geográfica que debe estar asociada a un estándar, ¿sí? En Colombia existe una entidad que se llama el ICONTEC, el Instituto de Normalización de Información Técnica. En este caso el ICONTEC hace también una gestión de la información, y dentro de la gestión de la información a nivel nacional se definieron unos estándares, ¿sí? Y esos estándares pues son las reglas y los procedimientos de la información geográfica. Generalmente tenemos el estándar de los datos geográficos y de los metadatos, que más adelante los veremos en profundidad. Dentro del contexto geográfico, entonces nosotros esa información que tenemos la podemos tener de manera análoga o de manera digital. Desde el punto de vista geográfico o de la información cartográfica solo podemos tener estos dos elementos, o análogo o digital. Generalmente cuando lo tenemos análogo pues hacemos una digitalización y esa digitalización la llevamos a un repositorio digital. Obviamente cuando hacemos ese proceso pues debemos documentar el mapa, cuando lo escaneamos, a qué resolución, qué época, qué fecha, quién fue, de dónde se obtuvo, qué año, etc. Y la información digital pues que ya generalmente es producida digitalmente, muchos elementos pues nosotros definimos dentro de cada capa, generalmente asociada a un sistema de información geográfico, en este caso ArcGIS. Nosotros recordemos los primeros ejercicios de laboratorios que hicimos, veíamos unos elementos que son los metadatos o el metadato. El metadato pues en los sistemas digitales está muy asociado a una capa en la cual podemos rellenarla de información. ¿Y qué información debemos tener? Entonces debemos tener, digamos, la precisión de esos datos. Si estamos hablando de una imagen de satélite, entonces a qué resolución está, 1 metro, 2 metros, el píxel, la fecha, si está georreferenciada, con qué redes, en qué precisión se utilizó, bajo qué proyección, Magna, Sirgas, W84, Gauss-Kruger, bueno, cómo se utilizó. En el término de calidad, si está en términos de el error, ubicada a cierto grado de error, si tiene un dato de información con catálogo de objetos o tenemos referencias de objetos, están asociados. Los metadatos, entonces lo que hablábamos es toda esta información, las especificaciones técnicas, digamos si fue un vuelo que se hizo mandado a tomar, en qué año, a qué altura, en qué fecha, en qué momento, con qué tipo de cámara, etcétera, etcétera. Entonces toda esta información termina siendo oficializada y a la final terminará dando una información que nos sirve para poder ser consultada, principalmente los metadatos. Entonces toda la información que nosotros producimos desde el punto de vista cartográfico y que generamos en esta, digamos, entidades del primer orden, nivel nacional, local o regional, que
tienen una infraestructura de datos y que en algún momento se puede servir como información, pues la podemos asociar a que también es un proceso de gestión documental. Todas las entidades del Estado y todas las entidades en los últimos años tienen algo que se llama el sistema de gestión de calidad. De pronto ustedes lo han escuchado. En muchas entidades salen ya estamos certificados por alta calidad o tenemos la certificación ISO, etcétera, etcétera. En el caso de la educación, pues un ejemplo es Geografía, que está aplicando entonces a tener el certificado de alta calidad. Entonces, cuando Geografía de la Universidad del Valle o alguna de las carreras de la Universidad del Valle se quiere certificar, es porque debe mostrar que tiene procesos en los cuales aplica unos estándares y esos estándares dan una calidad, ¿sí? Referente obviamente a unos ciertos niveles en los cuales se compara. Si vamos a la gestión documental, dentro de la gestión de calidad es uno de los procesos, ¿sí? Entonces, el proceso de guardar archivos, de tener registros, de todo, eso es un proceso de gestión documental. Y obviamente la información geográfica es un proceso de gestión documental anteriormente cuando se tenían los datos de manera análoga, pero de manera digital también es un proceso de gestión documental, porque actualmente si ustedes van a algún archivo de digamos un ejemplo son los archivos de las notarías. Las notarías, entonces su registro de nacimiento está registrado en un folio, en un documento en papel, pero ya esos documentos en papel deben estar escaneados y guardados en un repositorio digital. Entonces la gestión documental antiguamente su gran mayoría se hacía a partir de documentos en papel análogos y ahora obviamente se está pasando casi todo a nivel digital, aunque todavía se conserva el inventario de manera análoga. Entonces la gestión documental pues trata de proveer todo esto, y desde el punto de vista cartográfico pues tenemos gestión documental de manera análoga y gestión documental de manera digital, generalmente asociado a los procesos de los metadatos. Aquí vemos un ejemplo de una estadística de hace algunos años de la documentación geográfica, cómo estaba en gestión, digamos, de los metadatos. Aquí vemos las distintas entidades del Estado, cómo se tenía esos registros. En este caso la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 20.000 registros, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 163.000 registros de metadatos geográficos, de capas, de cartografía, bueno, de todo lo que se maneja dentro de los archivos de cada una de las entidades. En este caso, entonces, ¿cómo se hace la distribución de la información? ¿Sí? Tenemos una entidad que maneja un sistema de información geográfica, catastro, alcaldía, el IGAC, el DANE, la UASPEN, parques nacionales, lo que sea, la entidad que sea. Aquí vemos en un ejemplo, entonces, ustedes pueden entrar a la infraestructura de datos colombiana, la infraestructura colombiana de datos espaciales.org.co, que es esta congregación de accesos a toda la información geográfica que tiene el país, en este caso pues desde los niveles iniciales de las entidades del Estado. Vamos a ver una pequeña muestra de esto. Aquí vemos la página de la ICDE. En este caso nos muestra que tiene centro de conocimiento, geocontenidos web, el catálogo de metadatos. Por aquí podemos buscar los repositorios de metadatos de todas las entidades que necesitemos de pronto buscar algún dato específico desde el punto de vista geográfico, y el portal geográfico nacional, ¿sí? Entonces podemos entrar a buscar todos los tipos de información. Entonces el ICDE nos muestra entonces que está aliados internacionales, porque también existe infraestructura de datos internacional, o sea, a nivel mundial, a nivel nacional, niveles locales. Tenemos, digamos, la infraestructura mundial, la estructura latinoamericana también de datos espaciales, etcétera, etcétera. En este caso, pues esta información es muy útil, y digamos que uno de los objetivos de la infraestructura de datos espaciales es eso, tener un portal, tener unos lugares donde poder entrar, buscar la información que necesitamos, en este caso del punto de vista geográfico. ¿Cómo funciona? Pues básicamente tenemos una plataforma web donde tenemos desarrollado un sistema que nos revela la información. Obviamente tiene sistemas de interfaces de conexiones desde el punto de vista de geoservicios, mapas, unas páginas web con repositorios de datos. También tiene otros servicios colaborativos como los wiki, las RS de noticias, que ya no es muy utilizado.
las redes sociales, blog, foros, y todo esto está asociado obviamente a usuarios. Generalmente existen los roles de usuarios: el usuario invitado o general, que es la persona que llega al sistema, hace la consulta, busca alguna capa, la descarga, y el usuario avanzado, que ya ser de una entidad, digamos, que tenga un rol en que puede entrar y sacar información, consultar, modificar, o el de la misma entidad. En este caso, pues las arquitecturas de estos servicios web están muy organizadas desde el punto de vista del internet, ¿sí? Entonces el SIG, digamos ArcGIS tiene unas extensiones que son las que se manejan para trabajar y poder crear mapas web. Aquí es donde ya el SIG de escritorio que trabajamos en las clases y que hacemos en un computador, ya lo pasamos a otro nivel y empezamos a trabajar con sistemas de información geográfica en web para mostrar los datos, para servir un mapa, para mostrar una información. Generalmente estos sistemas web son los que manejan las entidades del estado o la entidad regional o local que quiera servir o mostrar su información o compartir su información. Obviamente tenemos servicios de visualización de datos, y muchos de esos servicios de visualización dentro del punto de vista del SIG web está asociado a una base de datos espacial y generalmente a un SIG, un sistema de información geográfico de un poco mayor nivel, que ya utiliza bases de datos más potentes, como en este caso potentes se le definiríamos a bases de datos tipo Oracle, Postgres, MySQL, que son bases de datos más potentes que manejan cientos de registros. Entonces un ejemplo sería los datos del DANE. El DANE maneja cientos de miles de registros, millones de registros de población y de estudios. Obviamente ellos tienen una base de datos profesional, porque a nivel local no se podría manejar esa base de datos, porque es una base de datos que tiene cientos de miles de registros y no puede manejarse, digamos, por poner un ejemplo, en una base de datos como Excel, que tiene un tope límite de registros en cientos de miles y no de millones. Entonces no se podrían manejar los registros. Cuando se maneja a nivel muy grande, muy macro, un SIG, pues se maneja con bases de datos profesionales y se sirve esa información. Obviamente cuando ustedes en ArcGIS o en otro programa de SIG ven a nivel local la información con su interfaz gráfica del computador, necesitamos instalar el programa, pero cuando estamos en web necesitamos servirlo a través de una página web, y esto pues debe ser a través de un programa más especializado, que generalmente son los servidores de mapa. Entonces son, en el caso de ArcGIS es el ArcGIS Server, pero existen otros como el GeoServer o el Map Server, que son gratuitos. Hay distintas, digamos, interfaces de servidores de mapas que nos dan eso, nos proveen información para poder hacer los análisis. Dentro de estos procesos, entonces, cuando tenemos los mapas web, obviamente nosotros estamos en la cartografía en internet y en todos los procesos que hacemos desde el punto de vista geográfico atados a unos estándares, a estándares internacionales. Los que manejan los estándares o ciertos elementos a nivel internacional, sobre todo desde el punto de vista online, es el Open Geospatial Consortium o el OGC, que son los estándares que se manejan sobre todo para visualización y compartir datos en web. En este caso existen dos estándares de compartir información, que son el WMS y el WFS. Ahorita vamos a hablar un poco en detalle sobre esto, pero básicamente son los dos estándares en los cuales cuando yo visualizo una información en una página web, puedo descargar o puedo acceder a estos mapas y cargarlos, digamos, en un sistema de información geográfica como ArcGIS. O podemos también, en este caso los WMS, una capa que podemos ver en internet, pero nosotros queremos verla de nuestro computador y de pronto cargarle en nuestras capas. Entonces podemos, si el servicio web tiene un WMS, podemos cargarlo en nuestro ArcGIS. Y en el mismo caso el WFS, en este caso el WMS no nos permitiría descargar, sino solo visualizar, y en el caso del WFS sí nos permitiría en cierta manera descargar la información. Entonces nosotros a través de web podemos ver servicios de mapas, generalmente vectores o raster, eso no importa. Podemos ver modelos de elevación, podemos ver mucha información. Todo lo que podemos ver en un sistema de información geográfica lo podemos ver a través de internet. Generalmente esto se denomina el Web Map Service, ¿sí? Entonces SIG en internet básicamente es un servicio web de mapas, que viene obviamente desde los sistemas de información geográfica de escritorio, que obviamente los llevamos a un SIG en internet. Entonces básicamente es un software que produce cartografía, imágenes, mapas, datos georreferenciados
y solo los podemos en su gran mayoría en internet visualizarlos y hacer algunos análisis. En este caso podemos accederlos a través de la red, no necesitamos un programa como ArcGIS para ver los mapas, necesitamos solo el navegador. Cuando tenemos entonces el mapa en el Web Services, lo que podemos hacer es ver capas raster o vector. Aquí vemos un ejemplo, entonces un mapa que nos está mostrando el fondo de la ciudad, en este caso una imagen de satélite, y un mapa que nos muestra los polígonos, en este caso del catastro. Si ustedes entran a los múltiples geovisores que encontramos, sobre todo el geovisor de catastro de Cali, van a encontrar este ejemplo, donde van a tener imágenes raster de fondo y encima vamos a tener muchas capas, sobre todo vectoriales. ¿Cómo funciona? Pues entonces básicamente funciona sobre un servidor en internet. En este caso los WMS lo que hacen es que el cliente, que somos nosotros, le hacemos una petición a través al sistema de información online. Él nos va a entregar un servicio. En este caso, si vamos a trabajar una capa WMS, nos va a generar un XML. Es un archivo, una dirección que yo puedo copiar dentro de mi SIG de escritorio, de mi ArcGIS, y puedo cargarla para visualizarla. En la práctica vamos a hacer un ejercicio de esto. El Web Feature Service entonces es básicamente parecido al WMS. El WMS, como les explicaba, no es, digamos, el WMS básicamente nos muestra esto a través de visualización. No podemos descargarlo. Si lo cargamos en ArcGIS, vamos a visualizar. Cuando utilizamos el Web Feature, ¿sí? Entendemos la diferencia. Uno es WMS, el otro es WFS. El WMS permite superponer los mapas. Cargamos, los sobreponemos y los vemos. El WFS puede servirnos para interactuar. Generalmente podemos descargarlos o en cierta manera podemos editarlos también si están en capacidad de ser editados. En este caso es una característica que podemos usar, es un poco más avanzada, cumple la misma función a la hora de ser, digamos, cuando necesitamos acceder a él. Nos comunicamos hacia el servidor WFS, generalmente nos da una respuesta en un archivo XML, una dirección XML o un archivo, y lo cargamos en nuestro sistema de información para visualizarlo. Ya lo veremos en un ejercicio un poco más claro. Dentro de todas las aplicaciones entonces a nivel nacional que tenemos, pues muchas utilizan la infraestructura de datos espaciales porque generan información geográfica. Desde el punto de vista de gestión del riesgo, entonces vemos toda la información que se genera desde la gestión ambiental, desde los sistemas productivos, desde los mineros, desde la parte urbano regional y planificación, todo lo que es información básica, lo que es seguridad y defensa y lo que es salud. Sí, existe un sistema en cuanto a seguridad y defensa muy utilizado en el país, que es el SINCE, el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos. Generalmente ellos tienen un geovisor en el que uno puede entrar y visualizar la información de los cultivos, las estadísticas. Esto lo maneja la ONU a través del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, y es básicamente una infraestructura de datos espacial donde se hace su visión. Básicamente es calcular cuántos cultivos hay a nivel ilícito en el país. Aquí vemos entonces los sistemas de información que hacen parte del ICDE, algunas muestras como el sistema de información del SIAC, el sistema ambiental de Colombia, en donde están toda la información de biodiversidad, bosques, clima, suelo, aguas, en el que pertenecen los institutos de investigación, el INVEMAR, el SINCHI, el Humboldt, el IAP y también el IDEAM. El sistema de información marino de Colombia, en este caso el CIAM, que uno lo puede encontrar directamente por el SIAC o puede ir directamente al CIAN. En el sistema de información ambiental marino de Colombia, pues tiene toda la información de la biodiversidad del país. También está el sistema de información territorial que maneja el IGAC. Bueno, hay una gran cantidad de sistemas. Están los sistemas del sistema de prevención y atención de desastres, el ordenamiento territorial que decía, el de banco de imágenes que también maneja el IGAC, y una gran cantidad de otros sistemas que pueden haber alrededor del país. Para saber pues más de todos los sistemas que podemos encontrar, casi todas las entidades tienen sistemas de información disponibles online, generalmente atados a la infraestructura de datos espaciales del país, que la podemos encontrar en el icde.org.co, o también podemos buscar directamente en la entidad que estemos viendo. Digamos, el Instituto Nacional de Vías tiene su geovisor, el Ecopetrol tiene su visor, la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene su visor. O sea, casi todas las entidades que producen información tendrán su visor de información geográfica. Muchísimas gracias.